El Cid, la leyenda. La historia del hombre que se convirtió en mito. Acompañado de sus hombres, el campeador abandonó Burgos por la puerta del Arco de Santa María. El cantar del mío Cid hace salir al Cid por este lugar después de haberse hincado de rodillas ante la antigua catedral románica y haberle rezado a Santa María. Acabada la oración, al punto cabalgaba. Salió por la puerta y el Arlanzón cruzaba. Más tarde se dirigió a San Pedro de Cardeña, donde se hallaba refugiada su esposa, doña Jimena, con sus 3 hijos pequeños, con el fin de poder despedirse de su familia. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Durante los primeros meses de su destierro, el Cid atravesaría las tierras de Castilla, haciendo alto en alguna de las plazas fortificadas más importantes de la época, como Peñaranda de Duero, frontera con las tierras musulmanas. Posteriormente, las huestes del Cid pasarían cerca de la villa de Atienza, a la que denomina una peña muy fuerte. Es muy posible que la Castejón a la que se refiere el cantar donde se alojó el Cid en su destierro sea en realidad la villa de Jadraque. Aunque su castillo es denominado del Cid, en realidad su construcción es muy posterior a la época de nuestro héroe, ya que fue edificado en el siglo XV por el cardenal Mendoza. A la mañana siguiente se ponen a andar. En la llamada Medina se iban a albergar. Aunque el cantar cita a Medinaceli como plaza castellana, en realidad fue territorio musulmán en vida de Rodrigo, ya que Medina, muy importante por su posición estratégica, no fue tomada por Alfonso VI hasta el año 1104, 5 años después de que el Cid muriera en Valencia. Algunos estudiosos creen que el autor del cantar, o uno de los autores, pudo ser de Medinaceli. Posteriormente emprendería camino a Barcelona, donde ofrecería sus servicios al conde Berenguer Ramón II, al que la historia conocería como el fratricida, por haber asesinado a su hermano Ramón. Finalmente, sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre ambos, debido, al parecer, a una imposición de Berenguer Ramón, que lo ponía ante la posibilidad de, eventualmente, tener que luchar contra Alfonso VI, a quien él siempre reconoció como su señor. Allá va el Cid con toda su mesnada, tenía que salir con criados, guerreros, amigos, criados, no criados de fregar y de barrer, no, criados por él. De ahí degenera la palabra de hoy en día de criado, porque está el criado en tu casa. El criado por él le enseñó a manejar las espadas, él le enseñó a comportarse como un caballero. Bueno, pues así como decíamos, atraviesa toda la estepa castellana y va a Zaragoza, y allí la acoge con los brazos abiertos el rey de Zaragoza, que ya le conocía y ya era amigo de él, ya había luchado codo con codo en Graus y le conocía por su destreza y su valentía y el afecto que le tenían sus hombres. En Zaragoza
el Cid es feliz, ¿no? Allí manda los ejércitos, reestructura todas las defensas de Zaragoza y hace la guerra con los colindantes que le manda. Es una espada mercenaria, el Cid y sus hombres son mercenarios, ¿no? Luchan por dinero. Y aunque pudiera parecernos extraño que un caballero cristiano se pusiese al servicio de un rey musulmán, esto no era en absoluto infrecuente en aquella época, pues las cortes musulmanas se convirtieron a menudo en refugio de los nobles de los reinos cristianos del norte. Bueno, es significativo en la historia de Rodrigo, y es un hecho que ha sido siempre muy difícil de encajar con su figura como adalid, como héroe cristiano y ejemplo del caballero de la fe, ¿no? El hecho de que fue mercenario durante muchísimos años de los emires de Zaragoza y que en ese cargo se ocupó de derrotar ejércitos, sobre todo aragoneses, pero también castellanos. Y claro, ¿cómo encajas eso con la figura de un caballero cristiano? Seguramente en su época no costaba tanto, debía ser algo bastante normal. Incluso la aristocracia de los reinos cristianos admiraba el refinamiento de los musulmanes y adoptaban sus usos. Y el mejor ejemplo quizá lo tenemos en la abundancia del arte mudéjar, que además es el único estilo artístico genuinamente español, que es el reflejo de que, vale, sí, estamos derrotando a los musulmanes, pero nos gusta lo suyo, es como que es más bonito que lo nuestro. El Cid probablemente mientras estaba en Zaragoza vestiría a la usanza musulmana y quizá probablemente aprendió a hablar árabe, eso no lo sé, pero es plausible, estuvo allí un montón de años, ¿por qué no? Y probablemente sin abandonar la fe cristiana sentía cierto respeto, cierta admiración por lo que veía en Zaragoza. Me imagino, comparado una ciudad como Zaragoza, comparada con lo que habría visto él en Castilla, pues claro, debía parecer muy, muy llamativo. Rodrigo fue un caballero fiel a los emires de Zaragoza mientras le pagaron. Al fin de cuentas era un mercenario y no tuvo mayores problemas en ese sentido. Entre los años 1081 y 1087, Rodrigo Díaz de Vivar combatiría bajo bandera musulmana en múltiples campañas militares, como las emprendidas contra el rey de las taifas de Lérida, Tortosa y Denia, contra Sancho Ramírez de Aragón o contra el propio conde Berenguer Ramón II de Barcelona. Rodrigo Díaz de Vivar tenía una relación buena con Al-Mustadir, que era el rey de la taifa de Zaragoza, ya que en algunas ocasiones había salido en su ayuda o había acudido en su ayuda por orden de su rey, primero de Fernando I y después de Sancho II, con lo cual en su destierro era un lugar natural que le acogiesen en Zaragoza y le pusiesen al frente de sus ejércitos. Posteriormente a la muerte de Al-Mustadir, sus hijos heredaron el reino y el padre Al-Mustadir lo dividió en dos. A uno le cedió Zaragoza y a otro le cedió Lérida. Rodrigo se quedó en Zaragoza y se vio obligado a luchar con el hermano de Al-Mustadir, y las relaciones pues eran buenas, era su general y permaneció en Zaragoza hasta que el rey Alfonso VI decidió que quería retomar otra vez las parias que habían dejado de pagar los zaragozanos debido a que se sentían protegidos con la presencia de Cid Campeador. A todos estos enemigos, Rodrigo, convertido ya en un gran estratega y militar, los derrota sin paliativos y en algunos casos incluso de forma humillante. Es muy probable que tras estas exitosas campañas, Rodrigo recibiera el apelativo popular de Cid o Sidi en árabe. Aún durante mi destierro, yo seguía rindiendo vasallaje a mi rey Alfonso. Como prueba de ello, diré que de cada una de mis conquistas enviaba tributo a Castilla. En cierta ocasión, recuerdo haber enviado a mi buen Álvar Fáñez con 100 de los más hermosos caballos aprehendidos, con sus hermosas sillas, sus frenos y con las espadas colgando de sus arneses. Ahora, con el buen juicio que me da el paso del tiempo, me pregunto si todo aquello no lo hacía buscando el perdón real que me permitiera volver a Castilla para poder reunirme con Jimena y mis hijas.
A la muerte del rey de Zaragoza, en 1085, le sucedería su hijo Al-Mustaín, a cuyo servicio siguió el campeador, pero por poco tiempo. En 1086, su antiguo señor, Alfonso VI, que había conquistado Toledo el año anterior, puso sitio a Zaragoza con la firme decisión de tomarla. Sin embargo, el 30 de julio de ese año, el emperador de Marruecos desembarcó con sus tropas, los almorávides, dispuesto a ayudar a los reyes andalusíes frente a los avances cristianos. Los almorávides a veces se les confunde con una dinastía, pero no es exactamente eso. Era más bien una secta de monjes guerreros de origen norteafricano que, bueno, como tantas otras, quiso recuperar la pureza del Islam y formar un gran imperio, y lo consiguió. Hizo un imperio bastante notable en toda la zona de lo que hoy es Marruecos, Argelia, hasta Mauritania incluso. Y bueno, pues lo que tienen los imperios es que buscan la expansión, y vinieron a España, a la península ibérica, mejor dicho, no tanto a ayudar a los reinos andalusíes como a asimilarlos y, a ser posible, también a conquistar territorio de los reinos cristianos. Eran combatientes muy duros, muy fanáticos, y un hueso realmente duro de roer, y coincidió con el momento histórico del Cid y permitió también darle lustre a su figura, claro, porque él se enfrentó a ellos y los derrotó, lo cual fue un suceso muy, muy llamativo en el momento, porque hasta ese instante no habían perdido realmente ninguna batalla los almorávides, y detuvo la expansión. No, tampoco los derrotó que los desbaratara, pero los frenó, y en cierto modo permitió que la reconquista siguiera adelante, sobre todo para Aragón, curiosamente, que es quien sacó mayores beneficios de las campañas del Cid y del Cid contra los almorávides. Lo curioso de los almorávides es que les ocurrió una cosa que también es muy típica, ¿no? Llega la primera oleada como guerreros muy fanáticos, muy, muy creyentes, se instalan en Al-Ándalus y se refinan y se vuelven blandos. Y un tiempo después llega otra oleada de otros fanáticos distintos que les derrotan a ellos a su vez, los almohades en este caso. Ante la llegada de estas tropas provenientes de África, el rey de Castilla tuvo que levantar el cerco y dirigirse hacia Toledo para preparar la contraofensiva. Sin embargo, esta batalla se saldaría el 23 de octubre, con una gran derrota castellana conocida como la de Sagrada. Apremiado por esta derrota, Alfonso VI pediría auxilio a sus aliados para hacer frente a la creciente amenaza almorávide, y es entonces cuando, al parecer, se produce la reconciliación entre el rey cristiano y el Cid. Alfonso VI pudo haber perdonado a Rodrigo por un motivo estrictamente pragmático: la necesidad que tenía de reunir a caballeros y caudillos de gran valor militar, como lo era sin duda Rodrigo, con los que enfrentarse al nuevo poder que llegaba del norte de África. El campeador recibiría, pues, el mandato de expulsar del territorio valenciano a todos los aspirantes al dominio de la zona, bajo la promesa de poder adueñarse de todas las tierras que conquistase el Levante bajo el nombre del rey. El Cid cumpliría este mandato a la perfección, ganando para el rey y para sí mismo los territorios de Sagunto y Alpuente, lo que le permitió mantener y financiar a su propio ejército sin que el rey tuviera que aportar ni un solo sueldo. La restablecida buena relación entre el rey y el Cid, cimentada sobre los éxitos militares del segundo, pronto se truncaría nuevamente. Alfonso había acudido a defender el castillo de Aledo, ubicado en la actual Murcia, del cerco al que estaba siendo sometida por las tropas almorávides. Para ello, ordenó a Rodrigo que se reuniese con él, pero este, probablemente crecido por incipiente poder, avanzó solo, sin esperar a reunirse con el rey.
A día de hoy todavía no sabemos muy bien si este hecho fue fruto de una mala coordinación entre los dos ejércitos o en realidad fue una desobediencia intencionada y explícita del caballero, cuyos planes estaban cada vez más alejados de los de su rey. Ante esa afrenta directa, Alfonso decidió castigar a su vasallo, pero esta vez no solo con el destierro, sino también con la expropiación de todos sus bienes, algo que solo se hacía en casos de extrema traición. A partir de ese momento, el Cid pasaría pues a ser a todos los efectos un caudillo independiente, sin vasallaje ni rey a quien rendir cuentas, dueño y señor de su destino y el de sus ejércitos. El caso de Aledo depende mucho de cómo se analice. Se ha dicho que el Cid no acudió porque no le dio la gana, porque no quiso. Otros dicen que simplemente hubo un problema de comunicaciones y llegó tarde. Eso habría que estar en la piel de los protagonistas para saber qué ocurrió realmente. Yo personalmente pienso que fue más un malentendido porque el Cid no era un hombre que se escabullera de la lucha, entonces no tenía ningún motivo para no ir a la batalla. Pero las consecuencias que sí conocemos sí fueron importantes, porque efectivamente a Rodrigo le desposeyeron de sus bienes, le desterraron otra vez, y eso fue el disparador de la campaña al final sobre Valencia, que tuvo unas consecuencias históricas notables, porque bueno, arrebató una ciudad muy importante a los musulmanes, supuso una quiebra en la ofensiva de los almorávides, que hasta ese momento no se habían podido detener, y fundamentalmente le facilitó mucho las cosas a Aragón en su expansión hacia el sur, que hasta ese momento estaba muy parada. Y después de los episodios de Valencia y la serie de batallas que hubo en toda la región, es verdad que esa parte de las taifas que había resistido muy bien hasta ese momento quedó muy debilitada. La ruptura con el rey Alfonso fue percibida como una posible debilidad de Rodrigo por sus enemigos, tanto moros como cristianos, quienes aprovecharon para atacarle. La respuesta del de Vivar fue contundente, derrotando a todo aquel que desafió su hegemonía, lo que le sirvió para consolidar sus fortalezas en Levante. A raíz de estos hechos, el Cid se convirtió en la figura más poderosa de todo el territorio oriental de la península, estableciendo un protectorado sobre Levante que tenía como áreas que habían de rendirle tributo a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Xérica, Segorbe y Almenara. Ante el enorme poder y riqueza que empezaba a atesorar el caballero, en mayo de 1092 Alfonso VI decidió apropiarse por la fuerza de Valencia, para lo que selló alianzas con otros líderes regionales, entre los que se encontraban Ramón Berenguer, Sancho Ramírez y la flota de Génova y Pisa. Frente a este ataque combinado orquestado por su otrora rey, la victoria del Cid, genio militar indiscutible, fue inapelable y su venganza terriblemente cruenta. Arrasó las tierras de Calahorra y Nájera e incluso llegó hasta la ciudad de Logroño, sembrando el terror a su paso. La repercusión de su derrota a manos del que había sido su vasallo en el ánimo del rey Alfonso fue inmediata. Escribió al Cid una carta perdonándole y reconociéndose a sí mismo como culpable de sus desavenencias. Y por fin llegó lo que tanto ansiaba, el perdón de mi rey y señor. Ante eso, yo no podía hacer otra cosa que clavar mis rodillas y mis manos en el suelo y poner a su servicio mi espada y todas las de los que conmigo estaban. Se avecinaban sin duda tiempos difíciles, y en esos momentos debíamos estar unidos de nuevo defendiendo la causa de la cristiandad. Tras la sucesión de victorias y conquistas llevadas a cabo por Rodrigo, ya ninguna fuerza cristiana se podía oponer al Cid, y solo el potente imperio almorávide, por entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente. Fue precisamente la amenaza almorávide lo que definitivamente llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en Levante. Superando la idea de crear un protectorado sobre las distintas fortalezas de la región,
decidió conquistar la ciudad de Valencia para establecer su señorío hereditario no sometido a ningún rey cristiano. Tras hacerse con Valencia sin necesidad de emprender combate, el Cid fue tomando plazas por todo el Levante, imponiendo el cobro de grandes cantidades de dinero en concepto de tributos. Para hacernos una idea del capital que fue recaudando Rodrigo, diremos, por ejemplo, que recibió 50.000 dinares por Denia, Tortosa y Lérida, por Alpuente 10.000 y, el más importante, 52.000 dinares por Valencia. Gracias a todas estas conquistas, el Cid controlaba prácticamente todas las tierras de Levante.